partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salles. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Gusto estar en comunicaciones con ustedes. Se acerca el 27 de octubre elecciones nacionales. Allí se van a elegir senadores y diputados. Nosotros somos candidatos al Senado y a la Diputación por el Partido Verde Animalista en dos listas, en la lista 409 y en la lista 8010. La 409 es una lista que está integrada por los individuos fundacionales del Partido Verde Animalista. Allí nos acompaña la escribana Ana Cordano. En esa lista está incluida el área animalista del partido. Y la otra lista es la 8010, la que también encabezamos al Senado y a la Diputación, y nos acompaña el doctor Enrique Viana. O sea que ustedes tienen dos opciones de votar al Partido Verde Animalista, la 409 y la 8010. En definitiva, ambas tienen el denominador común de llevar a quien habla, el doctor Gustavo Salles Lorier, a la candidatura al Senado y a la Diputación. Somos un partido nuevo, un partido en un proceso de acumulación, de ampliación, pero por supuesto con muy escasos recursos, los mínimos elementales para satisfacer los requerimientos básicos para presentarnos al proceso electoral. Las listas 409 y 8010 van a estar en todos los circuitos de la capital. La lista 409 estará en los 19 departamentos del país y la lista 8010 estará en 12 departamentos del país. Entonces habrá departamentos en los que para votar a Salles solamente exista una lista, que es la 409. En los otros departamentos, donde están las dos listas, 409 y 8010, allí quienes quieran impulsar nuestra presencia en el Parlamento tienen las dos opciones. Con respecto a la reforma de la Constitución por razones de seguridad, nuestra posición es la libertad de elección, como no podía ser de otra manera, y lisa y llanamente nosotros vamos a expresar una opinión estrictamente personal, por razones de carácter técnico-jurídicos y también por razones de los antecedentes de quien impulsa la reforma. No la vamos a votar. Largamente en estas audiciones hemos hablado del golpe de estado técnico, de la impunidad, de la maquinaria de encubrimiento, y la segunda parte de esta audición vamos a profundizar en ese sentido. Y lamentablemente el Partido Nacional, y concretamente el doctor Larrañaga, después de haber coqueteado enormemente con el Frente Amplio, termina en este proyecto, ¿verdad?, que en buena medida obedece a su propio desempeño como parlamentario. Y tiene, digamos, muchas críticas desde el punto de vista técnico-jurídico, pero nos limitamos a dar nuestra impresión personal y dejar a la gente en absoluta libertad. De hecho, hay gente del PVA, como Renato Ayala, que nos ha manifestado que él va a votar la reforma, va a ensobrar, está haciendo propaganda, nosotros lo respetamos enormemente, y entonces aquí cada votante del PVA escoge su forma de actuar frente a esta reforma. No tenemos dinero
yo veo que, por ejemplo, los partidos grandes pueden darse el lujo de tener funcionarios rentados. Me estaban diciendo el otro día unas chicas que estaban en Plaza Independencia que se les paga aproximadamente 1.000 pesos por día. No tenemos gente rentada, todo lo que se hace en el PBA se hace por una militancia absolutamente idealista, convencido de los valores que queremos introducir en el Parlamento, que es necesario introducir en el Parlamento. Por lo tanto, el tema de hacer llegar las listas a la gente es un tema verdaderamente para nosotros muy complejo y verdaderamente nos desvela cómo hacer llegar las listas a la gente. Las listas van a estar en los circuitos, pero ustedes saben que después en la batalla electoral puede pasar cualquier cosa y hay gente que se comporta de forma antidemocrática, pueden destruir las listas, pueden hacer desaparecerlas, pueden rayar. Lo más seguro es llevarlas. La 409 tiene su sede en la calle Rivera, 2217, entre Acevedo Díaz y Pampolié, allí casi frente a la empresa fúnebre Carlos Sico. Allí hay gente permanentemente distribuyendo las listas de la 409. La 8010 tiene su sede en la calle Marcelino Sosa 2060, frente a lo que era la Casa Soler, y también hay gente permanentemente distribuyendo las listas. Nosotros y los militantes del partido vamos a tratar de estar en los puestos claves, vamos a tratar de deambular por la ciudad alcanzando listas, pero es sin lugar a duda un talón de Aquiles que tiene el Partido Verde Animalista, es el de hacer llegar las listas a la gente que quiere votar. Tenemos enorme cantidad de mensajes pidiéndonos lista, diciéndonos que nos quieren votar, nos alienta mucho, nos estimula, pero también nos revela el problema de estructura que tiene el partido. La forma de superarlo es pedirle al votante un esfuercito más, yo sé que es mucho, que es el tratar de acercarse a los distintos puestos donde pueden conseguir la lista. Ciudadela 1258 es otro lugar donde pueden conseguir las dos listas. Allí es mi escritorio y obviamente en mi escritorio están las dos listas. Está mi casa particular también para la zona del este, para la zona de Tabasco, Punta Gorda, Ciudad de la Costa. Mi casa queda en Guarambaré 1363 entre 6 de abril y La Rambla. Guarambaré es una calle muy cortita, de una cuadra, que está por La Rambla. Si uno viene del este hacia Montevideo, hacia el centro, pasa Bolivia e inmediatamente a su mano derecha, porque si no del otro lado se cae en la playa, a mitad de cuadra frente al preuniversitario de Carrasco, van a ver que hay un pasacalle, la puerta y unas banderas con mi foto. Allí también tienen listas de las dos agrupaciones, 409 y 8010. Por el interior, bueno, gente que nos quiere en el Parlamento, que está convencida de la necesidad de que lleguemos al Parlamento, se ofrece, y si no, de lo contrario, buscar un punto de contacto telefónico. Estamos pensando también en hacer llegar las listas por correo. El contacto telefónico en principio será el nuestro, el mío, 099-663-580. Me pueden mandar WhatsApp, que yo los voy a transferir a los compañeros que se encargan de este tema, que por supuesto son pocos. Ustedes no saben lo que ha sido la militancia del PBA, tanto en la 409 como en la 8010. Militantes que se han quedado toda la noche en sobrar. La 8010 inclusive hoy está con una dificultad de las listas de Montevideo, hay que esperar prácticamente al mediodía para ensobrar rápidamente 1000 sobres para llevarlo a última hora. La última hora son las 4 a la Corte Electoral. Es probable que en la cola de la Corte Electoral estemos todavía ensobrando. Gente que ha pedido licencia en el trabajo, gente que ha puesto a disposición del partido sus modestos autitos, que inclusive se pagan el combustible para hacer las recorridas con el autoparlante. A mí me hace acordar, me
genera la reminiscencia a aquella militancia de la década del 70, del Frente Amplio, que la gente se acercaba por mero, quise decir, por mero idealismo. Todo eso se ha perdido, toda la gran militancia de los partidos grandes es absolutamente rentada. Otra cosa que les quiero comentar, en una visión diferente del día de hoy, es la cantidad de gente del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, que está repartiendo listas, que se saca foto conmigo, ¿verdad? Y eso verdaderamente me llama la atención, como de otros militantes de otros partidos que, a decir verdad, uno tiene un tratamiento muchas veces muy duro. Sin embargo, nos confiesan, nos manifiestan, nos exteriorizan una permanente adhesión al discurso, a este discurso combativo contra la corrupción, contra la entrega del país, por los recursos naturales, por la probidad, por el agua. Y es altamente estimulante, porque no es todo... A ver, sin duda que en una elección el acto más importante y el objetivo final que los partidos tienen es traducir la adhesión en votos, si no, no se llega al Parlamento. Pero no deja de ser un reconocimiento y una satisfacción personal que desde tiendas, los militantes de tiendas, que muchas veces son duramente atacados por mí y también por Enrique, tengan ese tipo de reconocimiento. Yo lo voy a subir al Twitter. El otro día dos cabildantes, dos señoras de Cabildo Abierto frente a tienda inglesa, nos pedían una foto y gustosamente nos sacamos la foto. Tenemos una actitud con respecto naturalmente a los militantes de absoluta tolerancia y, si se quiere, empatía. Es muy importante entonces, amigos, que puedan acceder a la lista antes de ir al cuarto secreto. Sabemos que les estamos pidiendo una actitud de carácter extraordinario. Sabemos que los otros partidos llevan la lista con mucha facilidad, pero nosotros ya estamos contentos con lo que está sucediendo. Nosotros, en buena medida, la finalidad que buscábamos ya la estamos cumpliendo, y eso es muy importante. ¿Cuál era la finalidad de entrar en política? En un laboratorio de carácter sociológico como es el Uruguay, sometido a la dominación de un partido único, el partido único del nuevo orden mundial, cuya estrategia es mostrar una góndola con distintos envases que en realidad tienen su mismo contenido. El contenido es gobiernos que van a gobernar para la agenda de ese nuevo orden mundial, que es la agenda de las corporaciones, es la agenda de UPM, de los banqueros, de los oligopolios cárnicos, de los laboratorios, de las petroleras, en fin, todas las transnacionales que además se unen en una red, en un tejido, como ya lo hemos descrito a través del trabajo que en su momento se realizó en la Universidad de Zúrich, hablando de aquellas famosas 1743 corporaciones que terminan siendo en definitiva 147 corporaciones que dominan el 85% del comercio internacional. Entonces, que haya un discurso que plantea la realidad descarnadamente, aun cuando esa realidad rechine a los oídos de quienes están en situación de sujeción, de sometimiento, ya de por sí es muy importante. Ahora imagínense la importancia, amigos, que tendría para el sistema político uruguayo, para la renovación del sistema político uruguayo, para hacer política de otra manera, que un partido chico, yo no le tengo miedo a la palabra chico, un partido chico, aun cuando los expertos en mercadotecnia dicen no utilice la palabra chico para el partido, no, es un partido chico. Y depende de ustedes que el partido chico se convierta en un partido grande. Depende de los uruguayos que el PBA, depende de los uruguayos que el doctor Salle esté allí en el Parlamento con este discurso, con la misma actitud que tomó en materia judicial, tal cual lo vamos a ver con Enrique en el segundo bloque. Si ustedes quieren entonces gente que no esté contaminada por la política, por el condicionamiento que genera la política profesional, estas brutales campañas electorales que demandan millones de dólares, entonces hagamos el cambio cultural, hagamos el cambio cívico,
vamos a apostar a renovar el poder legislativo con gente que está fuera y que ha probado no tener compromisos con Standard & Poor's, con Moody's, con Fitch, con Vanguard, con BlackRock, con el Fondo Monetario Internacional, con la OCDE, con la banca privada internacional. Al contrario, vamos a llevar al Parlamento al individuo que dijo la bancarización obligatoria es esclavitud banquera, y con un conjunto de ciudadanos se puso al hombro juntar firmas para la reforma de la Constitución, para cerrarle el paso a la oligarquía banquera que la trajo Mujica y la trajo el Frente Amplio, la trajo el Pacha Sánchez, por ejemplo, la trajeron en definitiva los tupabolches que se vendieron. Y la verdad, amigos, la forma en que nosotros hemos encarado la oposición es una forma totalmente diferente a la de los cómplices. Los cómplices, los colaboracionistas, ahora se visten de ropaje de anticorrupto. Yo escucho que ahora el tema de la corrupción lo han tomado todos. Todos han tomado el tema de la corrupción. Resulta que tenemos un general que estuvo sujeto, que fue subalterno del presidente de la República, con un vicepresidente que hasta hace unas horas estaba en la Casa de Gobierno, como es el caso del escribano Domenech. El general Manini, que era el jefe de los servicios de inteligencia del ejército, y no me vengan con cuentos los militares de que el servicio de inteligencia de los militares no se mete en los temas de corrupción. Esos cuentos, señores militares, con el doctor Salles, no va. No va porque tengo amistades dentro del ejército. Y sé perfectamente bien que los servicios de inteligencia, si no son servicios de inteligencia, están en todos lados. Y no sirve para nada. Así que no me vengan a hacer cuenta. Y nunca dijo esta boca en mí. Nunca hizo una sola denuncia. Que el general Manini en este momento se ponga el ropaje de anticorrupto es campaña electoral. Mientras el doctor Salle denunciaba, amigos, todos los actos de corrupción absolutamente probados, el general Manini no hizo una sola denuncia. Cuando salió a los medios de comunicación en campaña electoral, salió con un perfil muy bajo. No salió criticando el nuevo Código del Proceso Penal, no salió criticando la ley de fiscalías, no salió criticando la ley de las directivas. Al contrario, habló de unas pequeñas modificaciones o modificaciones al Código, pero no la derogación, no la denuncia del golpe de Estado técnico. Ahora, cuando lo tuvieron por tocar, cuando tuvieron por formalizarlos, ahí reconoció, como no podía ser de otra manera, con el buen asesoramiento del doctor Marco Pacheco, del doctor Fernández Lequini, del doctor Eduardo Luz, excelentes colegas, que había un golpe de Estado técnico e interpuso la acción de inconstitucionalidad, reconociendo toda la argumentación que nosotros veníamos desplegando hacía ya prácticamente 2 años. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido incluso a levantar las banderas anticorruptivas. Pero bárbaro, vamos a obrar, general Manini. Yo lo invito a que usted suscriba la denuncia contra el contrato coimero ROC-UPM. Porque hoy por hoy ese contrato, ese vínculo de dependencia, esa acción de colonialismo extractivista que supone el contrato ROC-UPM, que lo lleva adelante y lo defiende, por ejemplo, a ultranza Graciela Villar, la misma que nos dijo oligarquía o pueblo, y yo le digo, usted, señora Villar, está del lado de la oligarquía, usted está contra el pueblo uruguayo. Bueno, general Manini tiene 3 excelentes colegas. Vamos a suscribir la denuncia, vamos a pedirle al fiscal Luis Pacheco el desarchivo. No es lo mismo, amigos, que el desarchivo lo pida exclusivamente el Partido Verde Animalista, a que lo pida el Partido Verde Animalista y que lo pida Cabildo Abierto, por ejemplo. Resulta que ahora Mieres, Pablo Mieres, en la lucha anticorrupción, votó todas las leyes procorruptivas, dio el voto y defendió a muerte la maquinaria de encubrimiento. Señor Pablo Mieres, usted es responsable de haber creado no una máquina de impunidad, una máquina de encubrimiento, un eslabón en el mecanismo de la corrupción estructural
cultural nacional. Todos ahora a robarle las banderas que tiene el PBA, en función de la lucha contra la corrupción que hemos desplegado desde el 2006 hasta la fecha. 13 años peleando, 13 años soportando la descalificación del loco. Miren lo que hay en las redes, Bendita TV, cuando en el 2008 ya alertaba, al pueblo uruguayo cuál iba a ser el derrotero de Pluna. Cuando Campiani se abrazaba con Tabaré Vázquez, con Rossi y con Astori, los tres responsables de los crímenes de Pluna, los tres responsables, la pata estatal, que la justicia no se animó a tocar. Un solo individuo en este país, en ese momento crucial, cuando Astori decía, lo que empieza bien, termina bien. Y yo le decía, están cometiendo delitos. Y no gritaba en la pulpería y callaba en la comisaría. Salí de aire, como dicen los muchachos, para el juzgado penal de 20º turno y presenté la denuncia. Y un fiscal, que no falta siempre un fiscal del gobierno, en este caso actualmente está jubilado, el doctor Fernández Dobat, sin diligenciar una sola prueba, sin pedir un solo documento de la licitación, me archivó de aire también. Así como yo fui de aire, él me mandó de aire para atrás con el archivo. Necesitaron pasar casi 5 años para que se produjera el procesamiento. Y con el procesamiento, la razón plena y total a la denuncia inicial del doctor Sacha. Así que, bienvenidos, si es real, porque, a ver, Manini dice, tiemblan los corruptos. Bueno, yo lo voy a poner entonces en la situación dilemática. Manini denuncie a LUR, ANCAP, regasificadora, violación de los derechos humanos. UPM Row UPM. Porque si usted está hablando de que tiemblan los corruptos, es porque está haciendo algo que los hace temblar. Gritar en la campaña electoral, ir a Cardona hoy a decir que usted levanta las banderas anticorrupción y que hace temblar, y no ha presentado una sola denuncia, y fue el jefe de los servicios de inteligencia del ejército, y no ha presentado ni una sola denuncia, eso es demagogia, es más de lo mismo. Bienvenido Manini. Ahora eso sí, lo quiero denunciando. Bienvenido a las denuncias a coadyuvar. No son banderas personales. Yo no soy el dueño de la anticorrupción en el país. Yo estoy deseando que los otros partidos vengan en esa misma lucha. Pero es imposible. Yo no le puedo dirigir este mensaje a la calle Pou, cuando tiene a Vidalín, al Pájaro Enciso y a La Rosa colaborando en forma imprescindible en este proyecto. Son parte de la corrupción. A ver, en una situación como la que vive el país, que es una situación bisagra, porque el contrato Row PM es un contrato bisagra, es lo más importante que está pasando, yo diría, en los últimos 100 años del país, por decir una cifra arbitraria. Mucho más importante que el golpe de Estado. 100 o 1000 o 1 millón de veces más importante que el golpe de Estado. Y digo esto porque la izquierda está con la manija del golpe. Está con la manija del golpe. Y cada tanto sale un huesito. Sale un huesito para captar votos. Y los tienen ahí. Los tienen. Saben dónde están. Saben dónde están. El presidente Vázquez sabe dónde está. El presidente Vázquez encubre los crímenes de lesa humanidad. Bueno, él es criminal de lesa humanidad. Vamos a empezar por ahí. Lo tengo denunciado. Ningún otro candidato. Lo sabe. Lo sabe toda la izquierda. A ver, lo dijo Gonzalo Fernández. Hay que pararse. Lo dijo Gonzalo Fernández. El gurú, el abogado del presidente, el abogado del turco. No sé si no es abogado de algún otro lavador utilizando un testaferro. Esto ya todo se sabía. ¿No dijo eso, Enrique?
Sí, correcto. Ya todo se sabía. Es como cuando dijo lo de Valdés, ¿no? No era Valdés el del... No, acá no va a pasar nada. Porque se manejan así las cosas. Fue el abogado de Weiss. Fue el abogado de Weiss, donde estaba también metido Damián. Caso Figueredo. Figueredo. Bueno, el abogado de Caloya, el de la secta Moon, el abogado que el Banco República, que fue perjudicado por Caloya, le paga la defensa a Gonzalo Fernández 140.000. Ustedes le pagan la defensa. Yo le pagué la defensa. Yo le pagué la defensa a Gonzalo Fernández. No tengo la billetera de mi mano, no debo tener plata. Es para sacar unos billetes. Yo le pagué la defensa a Gonzalo Fernández que le hizo a Caloya por perjudicar al Banco República. Estamos todos locos. Yo denuncio eso y me archivan de aire también. A ver. El abogado de Paco. Pero no, lo de Paco fue genial. Fue abogado asesor en consulta del denunciante. ¿No te acordás que fue abogado asesor del denunciante? Después fue abogado del denunciado. Y por si fuera poco fue profesor del fiscal que intervenía. Un crack, vuelvo a repetir, un crack. La mesa ya no tiene que esté 4 lados, es redonda. Y él se va sentando de acuerdo. Y los Peirano también. Los Peirano, abogado de los Peirano, creador de la Yo ley. creo que no podría definir abogado de quién. Abogado de todos los coimeros del Frente Amplio. Exacto. Y con algún blanco de por medio, Abreu, con la gauchada y alguna otra cosa también. Sí, señor. Que el otro día estuvimos en la Rambla, me saludó muy bien Abreu. Pero, y miren que acá... Uno de los que elogia a este señor que tenemos acá. Sí, señor. Ahora vamos a hablar de todo eso. Tenemos que redondearlo. Y que conste, no hay nada personal. Parecería que además el pueblo uruguayo le encanta. Yo digo la verdad. Pero es que no hay nada personal porque la figurita se repite solo en los títulos de los diarios. Si no precisás vos decirlo ahora. Exacto. Pero a mí lo que más me desespera, digo la verdad, que el individuo que vota al Frente Amplio, que los familiares de los desaparecidos, tienen el mismo acceso a estas conclusiones y sin embargo no dicen absolutamente nada. Al contrario, la UDELAR, la FEU, muchachos de la FEU, ustedes tienen acceso a todo esto. Bueno, y no dicen absolutamente nada. Vamos al corte y venimos. El ocultamiento fue divulgado por una persona que hizo una infidencia, que mandó una información. Bueno, ahí puede estar la cosa, la reacción. Vamos al corte y volvemos. Seguimos en la transmisión de Facebook. Amigos, necesitamos, honestamente, militancia. Necesitamos delegados para el acto eleccionario. Aquí el sistema tiene un verdadero enemigo, que es el Partido Verde Animalista, que es la candidatura del doctor Gustavo Salle a la Cámara, ya sea de senadores o de diputados. Tener a Salle dentro del Parlamento para el sistema político es tener un grano infectado en el lugar que usted utiliza para sentarse. Está incómodo, le molesta. Y yo les prometo que así como fui un grano para el sistema judicial, denunciando, ustedes lo han escuchado, lo que sucede con los jueces en este país, el desprecio que tienen los jueces y los fiscales por el uruguayo. Un grano infectado en el lugar que usted utiliza para sentarse. Está incómodo, le molesta. Y yo les prometo que así como fui un grano para el sistema judicial, denunciando, ustedes lo han escuchado, lo que sucede con los jueces en este país, el desprecio que tienen los jueces y los fiscales por el uruguayo. Siempre dando la oportunidad de la refutación argumental, invitando a la Asociación de Magistrados del Uruguay e invitando a la Asociación de Fiscales del Uruguay aquí, a compartir la mesa. Porque yo le traigo los casos. Porque si algún fiscal me dice, no, yo me siento agraviado, doctor, por la forma en que usted se dirige a los magistrados de este país. Si aparece un juez y me dice, doctor, yo me siento agraviado porque como magistrado de este país, cuando hice el juramento de defender la Constitución y la ley,
Y entonces yo le empiezo a mostrar las inconstitucionalidades, los argumentos de la Corte para decir que la bancarización obligatoria es constitucional. La seguridad. Después reventaban los cajeros, morían las cajeras apuñaladas por todos lados, pero ellos querían cuidar la seguridad con la obligatoriedad de que usted lleve toda su plata al banco en un contrato de adhesión abusivo leonino. O les muestro el golpe de estado técnico, que eso lo vamos a dejar para la segunda parte de esta audición. Le molestamos al sistema. Hay otros que se dicen oposición, pero que ya sabemos por su conducta que han transado, que han incorporado a sus filas individuos vinculados al modelo extractivista colonialista. Se desgarran las vestiduras en nombre de la revolución, se desgarran las vestiduras en nombre del proceso bolivariano, venezolano y de Maduro. Pero después llevan a senadores, a individuos vinculados al proceso imperialista, colonialista, corrupto. A eso usted no lo puede votar, porque esos se engañan. Después hay otros que tienen un perfilismo de oposición. Seguimos, amigos. Bueno, ahora en el segundo bloque vamos a hablar de la maquinaria de encubrimiento. Y vamos a hablar del único candidato, los únicos candidatos a la Cámara de Representantes que estamos luchando por los principios, que estamos luchando por la democracia, que estamos luchando por la separación de poderes, que estamos luchando contra la dictadura que sutilmente introdujeron en nuestro país el fraude amplio arropado por el partido de Ernesto Talvi, Luis Lacalle Pou y Pablo Mieres. 3 colaboradores imprescindibles que tuvo la Asociación para Delinquir, Fraude Amplio, para armar, mediante leyes criminales, una organización delictiva enquistada en el poder, que lo quiere las corporaciones para poder vaciar al país de sus recursos naturales. Enrique, contanos un poco qué tenemos por delante. Tú hacías mención un poco nostálgicamente a los comités de base del 70. Sí, señor. Yo voy a hacer una nostalgia mucho anterior. Me voy a ir a 1746. A la pucha que me fui lejos, ¿no? Sí, Usted sí. ¿Usted es más viejo que yo, no? 1970. Yo no era nacido. ¿No? ¿Y a quién nos trae? 1746. El siglo XVIII fue indudablemente, correctamente llamado el siglo de las luces, en el sentido de que frente a la tiranía, frente a las monarquías de aquel tiempo, se alzaron algunas voces en pos de la libertad. La de Voltaire, la de Locke, Montesquieu, a quien nos vamos a referir, tratando de leer algún pasaje bastante interesante. Pero en aquella época que tú acabas de mencionar, tiranía, libertad, poder único, Montesquieu lo que hizo fue, en 1746, cuando sale publicado El Espíritu de las Leyes, su obra principal, que aquí tenemos delante nuestro, en una de sus tantísimas versiones, un poco antigua también esta es de 1951, así que ya tiene su tiempo. Es anterior todavía a la nostalgia azul. ¿Es tu papá? Sí, esta yo la compré en una librería perdida. Pero yo voy a hacer algunas lecturas y vamos a hacer algún comentario adicional, porque indudablemente uno llega a la conclusión de que nada nuevo al bajo el sol después de 1746, en la época de Montesquieu. Montesquieu fue un hombre perseguido, era un noble, pero tuvo que ser protegido por otros nobles porque lo persiguieron, porque las ideas que él decía en aquella época, incluso algún comentario se dice, eran casi ideas pornográficas, ¿no? Porque hablaba justamente de la libertad. Él miraba Inglaterra y la evolución del derecho inglés, él era francés, pero miraba y estudió la evolución histórica de Inglaterra, que tiene peculiaridades notables en muchas cosas, para bien o para mal, pero lo que quería hacer en este libro era un reflejo, casi un análisis histórico, jurídico, no solo de Inglaterra, sino también de otras realidades. Por ejemplo, él en un pasaje dice: se oye decir a todas horas que la justicia debiera ser en todas partes como en Turquía, y él hace un análisis
de lo que era la justicia de Turquía, muy expeditiva, muy rápida, que terminaba por lo general con el degüello, ¿no? No era muy... él obviamente hace a partir de eso una crítica y llega a una conclusión muy interesante inicial. Dice, todavía hoy vemos estados en que sobrando jueces quieren juzgar los ministros. Es decir, habiendo jueces, habiendo un poder judicial, sin embargo, quienes quieren asumir la función jurisdiccional es el poder ejecutivo, lo que ahora llamaríamos el poder ejecutivo. Claro, ministro en el sentido de poder ejecutivo. No ministros de tribunal. No ministro de tribunal, ministro en el sentido de poder ejecutivo. Y él enseguida decía, esto no puede ser más que en los gobiernos despóticos. O sea, él ya distinguía, él hacía una distinción de gobiernos moderados y gobiernos despóticos. Después decía otra cosa, porque cada una de estas cosas que él va diciendo son como engarces de una cadena que nos va a llevar a una conclusión bastante interesante. La severidad de las penas es más propia del gobierno despótico, cuyo principio es el terror. Y más adelante encara lo que todos conocemos como el famoso principio de la separación de poderes, pero él lo centra básicamente en el concepto de libertad. La libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado a hacer lo que no debe quererse. Famoso sustento del artículo 10 de la Constitución Nacional, el principio de libertad, que fue recogido, bueno, en los textos de la Revolución Americana, de la Constitución Americana, y luego en los textos hay que tomar en cuenta, 1746 sale este libro, 1776 la Revolución Americana, con la jura de la Constitución, los puntos neurálgicos, 1789 la Revolución Francesa, 1791. La libertad política no reside fuera de los gobiernos moderados, dice, pero en los estados moderados tampoco la encontramos siempre. Sería indispensable para encontrarla en ellos que no se abuse del poder. Y nos ha enseñado una experiencia externa que todo hombre investido de autoridad abusa de ella. No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. ¿Quién lo diría? Ni la virtud puede ser ilimitada, porque él consideraba que el poder era una virtud en el sentido del poder concebido como esa fuerza para hacer el bien, pero colocada en pocas manos o en pocos individuos, inevitablemente llevaba al abuso, que no había ser humano que con el poder sin límite, sin control, no tendiera a la situación de abuso. Una constitución puede ser tal que nadie sea obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente, ni a no hacer lo que expresamente no prohíbe. O sea, él une el concepto de libertad a ese concepto inicial de lo que debe ser una norma primera, como es una constitución. Y enseguida, haciendo referencia a la constitución de la Inglaterra, le llama constitución a un conjunto de preceptos y de normas, por más que Inglaterra siempre se ha dicho que es un país que, si bien tiene aquello de la Carta Magna, no tiene propiamente una constitución, sino toda la tradición del derecho sajón traducido en los precedentes judiciales. Pero él habla de la Constitución de Inglaterra y en esa ocasión dice este concepto. La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad. Para que esta libertad exista es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro. Es decir, libertad, seguridad. De alguna manera incito el concepto de que un ciudadano, para sentirse seguro y libre, la primera regla es que no debe temer por sí a otro ciudadano, entre ellos aquellos ciudadanos que ejercen el poder. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad. Falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. Es decir, la conjunción del poder ejecutivo y el legislativo en uno solo provoca uno de los casos de tiranía.
preámbulo de la Constitución de 1830, la multiplicidad de magistrados suaviza algunas veces la tiranía de la magistratura. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuantos más manos esté el poder, y en especial el poder de juzgar a los hombres para luego terminar condenándolos eventualmente, cuantos más manos esté, es el concepto, bueno, de independencia de los magistrados, de independencia de los jueces, esencialmente. ¿Qué pasa con esto? Que lo que nos demuestra es que en los tiempos actuales estamos en un proceso de regresión. Posiblemente no hablemos solo del tubo de ensayo. Tú le dices laboratorio, yo le digo tubo de ensayo prácticamente, porque no creo que seamos más que eso. El tubo de ensayo, comarca Uruguay, ¿no? Pero lo cierto es que como estamos dentro del tubo de ensayo, no nos podemos mirar a través de un microscopio, lamentablemente. Muchos querríamos podernos mirar desde lejos. Pero lo cierto es que como estamos dentro del tubo de ensayo, lo vivimos a diario. Y de estas palabras, que son la esencia del derecho moderno, del derecho constitucional moderno, observamos la regresión en la cual nos encontramos. ¿La regresión qué significa? Volvemos al poder único. Volvemos al poder único en el sentido de que los famosos tres poderes se alinean y quedan todos bajo la misma égida. El Poder Ejecutivo se adueña del Poder Judicial y por eso nosotros hablamos de un golpe de Estado técnico. El Poder Ejecutivo le encomienda a una Fiscalía General la posibilidad de hacer política criminal, con lo cual ya la ley no es, la Constitución y la ley, como diría Montesquieu, ya no es lo que marca los límites del abuso del poder, sino que le damos al mismo Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer la ley. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo quedan unidos. Se adueña del Poder Judicial, lo dijimos. Obviamente que esto está agravado por esta circunstancia. En la época de Montesquieu no se podía hablar todavía de partidos políticos, no existían los partidos políticos, existían sí enfrentamientos. En Inglaterra el surgimiento de los comunes frente a la Cámara de los Lores, los nobles frente a la pequeña burguesía y al campesinado que quería también influir en el poder, en las decisiones del rey. Pero no existían los partidos políticos que quizás tengan su origen, quizás más moderno, en la Revolución Francesa, o sea, muchos años después de Montesquieu. Montesquieu ya en la época de la Revolución Francesa ya había fallecido. Pero esto se ve agravado por el tema de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en la medida que los partidos políticos no marcan, que no tenemos mayorías y minorías, que tú no puedes distinguir cuáles son las decisiones del gobierno en funciones y de la oposición, esa otra garantía que a todos siempre nos explicó, la existencia de minorías que frenaran de alguna manera el abuso de poder de las mayorías, también desaparece. Entonces la regresión se agrava aún más. ¿Qué fue? ¿Qué ha sido para nosotros dentro del tubo de ensayo Uruguay? El nuevo Código del Proceso Penal y las leyes de fiscalía. ¿Por qué nosotros hablamos, tú lo fuiste el primero, hablamos de un golpe de Estado técnico? ¿Por qué hacemos esa referencia? Porque es una regresión a los tiempos que Montesquieu criticaba. Es una regresión en tanto el Poder Ejecutivo se adueña del Poder Legislativo y del Poder Judicial y construye poder único sobre una fachada que nos sigue hablando de que existe el Palacio Legislativo y que existe el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Entonces a muchos, no tienen por qué conocer esta suerte de ingeniería que se ha montado, pueden seguir creyendo que visualmente en el escaparate de la tienda tenemos todavía los mismos productos, pero no es así. Esta regresión supone lo que siempre se ha dicho y muchos autores han dicho, que la tiranía, el poder único, el poder antilibertad, el poder que no quiere frenos, el poder que quiere impunidad, porque impunidad es poder, citando aquella frase que se le atribuye al delincuente aquel argentino de Chabrán, justamente lo que quiere es no tener control. La frase de Montesquieu, que el poder frene al poder, porque frente a cualquier atisbo de poder hay que construir otra forma de poder, sea minoría, mayoría, sea poder judicial controlando al poder ejecutivo, controlando
las decisiones del Poder Legislativo para declarar la inconstitucionalidad de leyes tiránicas o de leyes corruptas, cuando esos frenos no funcionan, el Poder tiene el campo llano y liso para abusar. Y yendo, Enrique, a la situación concreta que vamos a enfrentar el día 15 en la audiencia ante el juzgado de 30 turnos, me gustaría que haya un ensamble de toda esta parte teórica con la parte práctica que vamos a enfrentar. Es que nosotros vamos a enfrentar a los tres poderes del Estado. Vamos a enfrentar ese día a una ley hecha por el Poder Único para morfarse, para decirlo prontamente claro, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es una ley que destruyó el Poder Legislativo. Y es una ley que destruyó el Poder Judicial y que le otorgó todo el poder al Poder Ejecutivo. Vamos a enfrentar al Poder Único y al Poder Tiránico, no representado en la figura del doctor Rodrigo Morosoli, ocasional mensajero de la tiranía. Pero vamos a enfrentar esa tiranía porque no, con la famosa frase nadie se investiga a sí mismo. Resulta que hicimos una denuncia contra el presidente de la República, porque viene manipulando, no de ahora, como dijo Gonzalo Fernández, de mucho tiempo atrás, el famoso tema de los desaparecidos, manipulándolo desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista económico, porque hay muchos bolsillos que se han enriquecido. Lamentablemente tenemos que decirlo y que sea doloroso, por un tema que es muy doloroso. Pero toda esa manipulación, y el capítulo Manini es un capítulo, pero tiene muchos capítulos anteriores, y muchos capítulos posteriores. Nosotros denunciamos concretamente en este caso los capítulos posteriores. Como dice la resolución administrativa, no es un dictamen, es una resolución administrativa por la cual se archiva y se exculpa a Vázquez y a Toma. La propia resolución dice que el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, para ser más concreto, Vázquez, Toma y algún otro funcionario más, retardaron 21 días en dar conocimiento de un hecho criminal delante de sus ojos, groseramente delante de sus ojos, como está demostrado. Eso no era para retardar ni 21 minutos. Y lo cierto es que se hubiera retardado mucho más y nadie lo hubiera conocido, de no ser por un periodista valiente que obtuvo información privilegiada, sí, una información que le suministró a alguien de presidencia. Nosotros sabemos que eso es así, no sabemos qué persona es, y el periodista va a resguardar obviamente esa fuente. Pero lo cierto es que esa información que salió del seno de presidencia, por alguien muy disgustado, igual que estamos disgustados nosotros, por el ocultamiento, por la manipulación, por el encubrimiento, todo eso motivó que si el periodista no hubiera salido, ese retardo hubiera sido ad eternum, y el ocultamiento hubiera sido perfecto. Por eso sale Gonzalo Fernández como buen abogado defensor, penalista, tú lo eres también, Gustavo, sale a cubrir, a tapar, a tapar los huecos como se puedan tapar. Que haya responsabilidad del general Manini, es probable que sí, pero que el general Manini lo hizo sin una orden superior, empiezo a plantear mis dudas. Pactos que vienen de mucho tiempo atrás, obediencia debida de las órdenes verbales. Todos sabemos la importancia que tienen las órdenes verbales, porque cuando tú estás en un ejército, la orden verbal tiene una razón de ser. No vas a hacer una orden escrita si te están tirando balas del otro lado. En una guerra no lo puedes hacer. Entonces la orden verbal tiene mucha trascendencia. Cuando esto llega a presidencia con un ministro como el ministro Menéndez, queriendo políticamente también que el tema trascendiera, por razones del Tribunal de Roma, sabemos, hay toda una serie de elementos que influían. La gente no lo sabe. Sí, sería bueno. Sí, se quería ir. La gente no lo sabe, pero muchos frente amplistas que baten bombo con este tema sí lo saben. Menéndez se quería ir con el orgullo de haber sido el ministro que lograra las condenas en el Tribunal de Roma, correcto. Y en función de los pactos a los que hacemos referencia, pactos del fraude amplio con los militares, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la fiscal Mirta Yance obstaculiza la declaración de los militares en Roma, y esto no lo digo yo, lo dijo el abogado de familiares, el abogado romano de Roma, italiano. Todo eso está marcando el contubernio de la izquierda con el tema de las
desapariciones, de los crímenes de lesa humanidad, y su utilización en dos ámbitos. Primero, para lucrar. Primero, para enriquecer. Y segundo, con fines electoralistas para mantener al aparato criminal del fraude amplio enquistado en el poder para conseguir dinero, para seguir enriqueciéndose a costillas de un pueblo que está empobrecido. Y esto, yo digo la verdad, esto lo dice solamente el doctor Salle y el doctor Viana y el doctor Salle, debí decir, es decir, lo dice el TVA. Yo no escucho a los tantos y tantos militares de Cabildo Abierto, muchos de ellos metidos en el tema de la dictadura militar, salir a hablar de este tema. Yo los veo temerosos a los militares de Cabildo Abierto. Yo no los veo guapos a los militares de Cabildo Abierto. Hay muchos militares de Cabildo Abierto que eran guapos cuando tenían a las adolescentes en el cuartel con 3.000 militares mirando cómo las violaban y las torturaban, cómo le metían, por ejemplo, un electrodo en la vagina. Pero ahora que tienen que guapear, con los que le metieron el dedo en el ojo y se lo revolearon bien revoleado, los veo patrinqueando. Yo veo a Cabildo Abierto, te digo la verdad, Enrique, yo veo a Cabildo Abierto patrinqueo. Yo creo que acá es un problema sigue siendo un problema de pacto, sigue siendo un problema de los contratos y de los convenios, que son elementos de no agresión, que de determinado momento existen los elementos imponderables y provocan que esas no agresiones se transformen en pequeñas agresiones, que muchas veces se utilizan políticamente, y no casualmente se utilizan a 2 meses de un acto eleccionario. Entonces, yo creo que todo aquel que está comprometido en un acuerdo, y yo creo que hay muy pocos que no estén comprometidos en un acuerdo. Por eso mismo uno no ve, tú bien lo dijiste, que otros candidatos, llámense Todos Somos UPN Talvi, o llámense Pompitas de Jabón Luis Lacalle, salgan a enfrentar estos temas y a decir y a hablar de estos temas, porque todos tienen un compromiso. Es más, yo siempre he dicho que el golpe de Estado técnico, lo que hemos hablado de la Fiscalía, y no quiero ser reiterativo en esto, pero lo cierto es que el golpe de Estado técnico fue producto de un pacto, donde se pactó impunidad para el pasado a cambio de impunidad para el futuro. Se pactaron, se intercambiaron figuritas, se intercambiaron impunidades. ¿Y la amenaza cuál era? Guiándose fiscal de corte, que lo fue. Ilegalmente la pusieron de fiscal de corte subrogante cuando no le correspondía hacerlo. Pero era una amenaza. No era que el frente quisiera aliarse de fiscal de corte. No, al revés. Era un elemento nocivo. Pero el Partido Nacional y el Partido Colorado, que dijeron, no queremos alianza. ¿Y entonces cómo negociamos? Bueno, negociamos, intercambiamos. Que se persigan a un grupito de militares viejos, que se los meta presos. Eso fue lo que se ha hecho y se hizo. Con algunas variantes, creación de una fiscalía absolutamente inconstitucional, con persecuciones sin mucha prueba y sin muchos elementos. Pero el Frente dijo, bueno, ¿y cuál es mi carta ganadora en este pacto, en esta transacción? Y decimos a un fiscal frente amplista, al doctor comunista, al doctor Jorge Díaz, y votaba mucho más. Si estoy robando, quiero cubrirme de que nadie me meta preso por estar robando. Y para no meterme preso, para estar robando, ¿qué es lo que tengo que tener yo? La manija para decidir, la manija de aquel individuo que decide quién va preso y quién no va preso. ¿El juez? No es necesario el juez. Usted no oyó hablar de la Fiscalía General, el Procurador General, de Bobby Kennedy. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Hay un elemento del gobierno que decide cuándo se va para adelante y cuándo se va para atrás. ¡Qué bueno! ¿A quién fue uno de los primeros que le dijeron eso? A la calle de Herrera le dijeron eso. Después se lo dijeron a Sanguinetti y Peri Valdés. Y después lo tomaron los Frente Amplistas, entre otros con Mujica a la cabeza y Tabaré Vázquez. ¡Qué mágica! La varita mágica para el encubrimiento y la impunidad de la corrupción. Corrupción está íntimamente atado con el concepto de poder sin límite. La frase de Chabran: impunidad es poder, poder es impunidad. Y fundamentalmente cuando vos vas a entregar el agua de tu país, bajo un contrato coimero. Por supuesto, yo le llamo, mira, ese concepto que alguna vez uno se lo quisieron introducir y uno le sintió mal olor, el concepto de gobernanza.
acá, el amigo Bilderberg, el amigo Iglesias, uno de los introductores de ¿qué es la gobernanza? Este señor, veterano, junto con Fabián Cardoso, pro Maduro, con toda la prensa a su disposición diciendo qué es verdad y qué no es verdad, eso es gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Fernández de Kirchner, contentísimo porque se están reuniendo el grupo de empresarios coimeadores con el PIT-CNT argentino, o con los PIT-CNT argentinos. Eso es gobernanza. El coimeador con los coimeados, aunque sean representantes, pretendan ser representantes de los trabajadores, unidos. Eso es gobernanza. Entonces, ¿gobernanza qué es? Yo alguna vez dije, gobernanza en realidad no. Dominanza. Dominio, poder. Poder sin límites. Porque también allí se da el juego de las oposiciones. Si los representantes del sindicalismo se alían con los empresarios, se reúnen en secreto con UPM, se acaba el control del trabajador sobre el capital famoso. Bueno, igual me pongo yo nostálgico. pero además, por una sociedad, lo escuché el otro día a Kramerman, por una sociedad sin explotados, sin explotadores. Bueno, por favor, no, Kramerman, yo sé que vos fuiste gerente de Paicuero, y eras un muy buen gerente de Paicuero, lo tengo que reconocer. Pero estabas en el partido de gobierno con toda una serie de problemas, regasificadora, la TIRI y UPM. Exactamente todo. Pero a lo que voy, hoy gobernanza es dominanza, pero es otra palabra inventada. Yo sé que a vos te gustan las palabras inventadas, y a mí también. Vamos a inventar. Coimeanza. Vamos a hablar con la Real Academia Española. Ahí está, para y le vamos a pedir que ponga coimeanza, que es la forma de la cleptocorporatocracia. Es coimeanza. Exacto. Bueno, amigos, muchas gracias. Será hasta el próximo lunes. No se olviden, 409-8010, a luchar verdaderamente contra la corrupción. No a último momento, a buscar las listas. Rivera 2217, Marcelino Sosa 2060, esquina Graciada. Un abrazo.